Vale. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes y exclusivamente por ser domingo. Y sé que, bueno, a pesar del confinamiento, es bastante caluroso tener no solamente el espacio que me ha cedido y aquí le estoy muy agradecido a la Agrupación Astronómica Jerezana de Magallanes, un punto azul, sino que también esos tratos por facilitar la sala, yo en las Nuñas. Y bueno, y como forman parte de ambas federaciones, de RADA y la FAI, pues igualmente estar muy agradecido a todos vosotros, de verdad. Bueno, os comento un poquito, ¿vale? Como me he dicho que me presente, este sería yo. Yo soy Mal Román Moreno y bueno, en mi background, en mi trayectoria, me gustaría simplemente para veáis cómo voy a contextualizar y orientar la charla. Eh, esta idea surgió a raíz de que, bueno, en muchísimas ocasiones nos hacemos la cuestión de, ¿hay vida en el universo? Y, y yo creo que desde que yo nací, ya esto lleva sonando y lleva bastante escucha, ¿no? Y bastantes respuestas, que es importante. Entonces, me he querido centrar y dar como un pequeño pasito más allá, y es qué tipo de vida podría existir en el universo. No ya solo que existe, sino qué forma tiene. Bueno, y como os decía, pues además de ser muy curioso, la presentación que puedo decir es que, bueno, yo estuve en el Centro de Astrobiología de aquí de Madrid, de España, trabajando con Esther Lázaro, y bueno, de ahí sacamos una publicación y bueno, se despertó mi gran apetito por la astrobiología. Y desde entonces, bueno, pues he intentado encauzar, además de tener diferentes cursos de formación, enriquecerme en este área, en este campo. Y por tanto solicité una beca para hacer la tesis doctoral en Australia, que por eso el logo que veis aquí abajo, con el que yo me relaciono, se ve el teclado, el ratón, perdón, el cursor del ratón. Sí, se ve. Vale, Sí, vale. sí, sí se ve. Gracias. Vale, bueno, pues en el Centro de Astrobiología de Australia, australiano, que es donde realizaré mi tesis doctoral sobre los orígenes de la vida en el planeta Tierra y se vinculan con analogías posibles que haya en el sistema, en nuestra galaxia como tal y en el cosmos, esperando, ¿no? Bueno, voy a hacer una charla lo más sencilla, lo más somera, pero con información. Y me gustaría, bueno, si tenéis alguna duda, creo que al final es cuando se responden, pero si no enteráis de algo que haya dicho, además de preguntarlo al final, os gustaría enteraros, si queréis escribir por el chat de por favor repite o algo, no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Así que lo más importante para mí es que todo el mundo se quede con alguna idea general y algunos conceptos básicos. Vale, por cierto, antes de comenzar, veis que aquí aparece una estrella de Super Mario Bros. Yo sé que el otro día estaba aquí Antonio, y hoy he visto a Guillermo, dos chiquitines, ¿no? Que les gusta la astronomía. Y bueno, es para todo el público, por supuesto, pero es para que sea más vistoso, ¿no? La estrellita de Super Mario. La idea es que todo el público, el aforo, vaya prestando atención cada vez que ve esta estrellita, porque ello simboliza que al final haremos un pequeño concurso, un juego, que es necesario que tengáis los teléfonos móviles, los comentaré al final, y habrá 3 ganadores o ganadoras, ¿vale? Así que bueno, ya os comento al final, si me aguantáis la charla. Vale, pues empiezo, me adentro en la primera pregunta que me replanteo, que no hemos replanteado tantísimas personas. ¿Hay vida en el universo? Bueno, pues en 1960 Frank Drake estableció matemáticamente una ecuación. En esta ecuación veis aquí que hay unos 7 componentes aproximadamente. Cada variable determina una cosa, pero desde la R inicial que veis aquí, esta F a partir de aquí hasta esta FC, ¿vale? Eso equivale a un valor que se llama, disculpad el teclado, que se llama P. Vale, ¿qué quiere decir toda esta ecuación R, P y L? N, que es lo que determina esta fracción, esta ecuación, sería el número de civilizaciones que son posibles encontrarlas en nuestra galaxia, ¿vale? Es decir, pero civilizaciones, es decir, sociedades que ya tengan una cultura, interacciones, sí, semejantes y lo más próximo a nosotros. Eso es lo que me refiero y se refirió Frank Drake en el 60. Para ello, esta n, para despejarla, inicialmente tiene aquí un valor. La r, perdona, vale, tiene todos estos valores de aquí. No sé si con el teclado se consigue ver. Vale, ahora.
R sería la formación de estrellas que son similares al Sol, a nuestro Sol. Eso es lo que intentaría hacer, es decir, que en una galaxia cuánto número de estrellas hay, ¿vale? Que comenzaría la fórmula por aquí, por R. Luego la L, como veis aquí un viejecito, sería la duración, el promedio de vida que puede tener esa civilización. Y luego ya la P, que engloba a estos componentes de aquí, hace referencia a la probabilidad aproximadamente en lo que estima de que una estrella tenga un planeta con vida, ¿vale? Después todos estos factores que veis aquí, que son importantes, que en los que se desglosa P, representan, pues si hay una fracción de estrellas que tienen planetas, el número promedio de planetas que tiene cada estrella, o el promedio de planetas que puede haber que son similares entre sí, ¿vale? Y bueno, ya por último, me hace gracia, a ver si consigo con el cursor, aquí. Estos tres, es decir, si hay vida como tal, si hay vida inteligente, perdón, si hay vida inteligente, y este último, C sub C, sería si es vida inteligente y además son capaces de tener comunicación interestelar, ¿vale? No obstante, para los más pecos, los que en algún futuro quieran desarrollar la ecuación de Drake, aquí hay una página web, os he puesto aquí el enlace, porque se puede estimar o se puede hacer una aproximación poniendo los valores, jugando con ellos, oscilándolo, y al final te da la probabilidad de que se pueda comunicar con otra civilización en nuestra galaxia o en el sistema solar, es más poco probable, ¿vale? Para ahondar más en la pregunta, no solamente nos podemos aferrar a las matemáticas para saber si hay vida o no, sino que además tenemos una evidencia que esto de aquí, esta estructura que veis aquí, una estructura en 3D, que son diferentes elementos químicos que se van ensamblando. Eso constituye una proteína, pero no es una proteína cualquiera. Es la primera proteína de origen extraterrestre. Es una virguería, pero que es que además esta virguería está recién hecha, porque concretamente, aquí lo tenéis, el 22 de febrero del 2020, en el equipo de investigación de Julie McGeoch, de Harvard University, en colaboración con otros compañeros, que además es su familiar, Malcolm McGeoch, en Cornell University, decidieron que esta proteína, tras hacer un análisis, una instrumentación en el laboratorio, que concretamente se llama espectrometría de masa, vieron que daban unos picos muy raros a todas las proteínas que conocemos. Y como se localizaban concretamente, como ya comentó en la sesión del domingo pasado, Joel, hablando de los meteoritos, en estos dos meteoritos, os presento en el A a Acer 086 y en el B tenemos a Allende. Bueno, en concreto, estos dos meteoritos, como ya dijo Joel, son condritas. Y estas condritas tienen la peculiaridad de que son carbonáceas. Y eso es lo que nos interesa a nosotros desde la astrobiología. Porque ese carbonato que tiene, ese elemento, quieren decir que puede ser de origen biológico. Y eso es lo que realmente es la importancia que tiene. Entonces, bueno, esto da apoyo a eso es lo que se estuvo debatiendo el otro día y dentro de la comunidad científica se llama un intríngulis, ¿no? La teoría de la panspermia. De alguna forma avala y apoya que de forma extraterrestre a nuestro sistema terrestre hayan aparecido moléculas orgánicas que hayan promulgado el origen de la biogénesis aquí en el planeta Tierra. Entonces, es bastante interesante, pero claro, ¿qué pasa? Que hasta que no teníamos desde el 1990, estos dos meteoritos se encontraron en Argelia, ¿vale? En un pueblecito que se llama Ajemur. Bueno, ¿qué pasa? Que desde que no teníamos estos meteoritos, desde el 90 hasta ahora, el 20, no teníamos información ni nada en el que apoyarnos. No es así. Teníamos tres meteoritos, son muy importantes. Tenemos el Murchison, que, bueno, a mí me encanta el Murchison por el hecho de que se encontró, bueno, en México, igualmente en el año en el que nació mi madre, en 1969, y le pusieron Allende porque cayó en un pequeño pueblito del estado de Chihuahua y se llama Allende. Por eso le pusieron Allende, ¿vale? Y en este meteorito, también de origen carbónico, tendríamos elementos que son aminoácidos, pequeños como la alanina, glicina, que son muy básicos y que esos aminoácidos constituyen una gran relevancia porque de los 20 esenciales que tenemos,
también aparecían en este meteorito, el Murchison. También tenemos el HL86004, ¿lo recordado? 001. Es decir, teníamos evidencia, pero ahora este año es un gran año porque sí que tenemos una proteína que se llama hemolitina y que se corresponde por la peculiaridad de que tiene hierro y litio en su estructura, además de todos los elementos que ya conocemos y que conforman igualmente nuestra estructura fisionómica, y bueno, corporal, celular y todo lo que tenemos. Pasamos a la siguiente pregunta antes de entrar en el tema, y para entrar en el tema. ¿Qué tipo de vida podría existir en el universo? Es una pregunta atrevida porque falta muchísima información para poder hacer alguna inferencia o poder anticiparse a sugerir algún propósito. Entonces, lo que he hecho es evidenciar un poco los resultados que tenemos aquí en la Tierra, hacer una pequeña extrapolación y, bueno, que ni condicionar, simplemente facilitar la información para que vosotros, el aforo, pues tenga la capacidad de decidir lo que, lo que le venga en gana. Entonces, bueno, yo sé que ahora tenéis los micrófonos apagados, pero me gustaría que por favor en el chat, si podéis, escribierais en cuento 10 segundillos lo que vosotros responderéis frente a esta pregunta. ¿Qué tipo de vida podría existir en el universo? Y respondiendo tranquilamente, ¿vale? Según os parezca lo más sensato. Y bueno, para mí será interesante porque al final de la charla veremos también si vuestra pregunta, si vuestra respuesta ha surtido alguna modificación o se mantiene estable, que es lo único que es para contrastar un poco de información. Así que muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, entonces ahora ya sí, nos metemos en el meollo de la cuestión. Muy fácil, como comenté al principio. En este índice son 10 puntos, del 2 al 6 veremos esta receta, hoy vamos a aprender a cómo cocinar la vida. Y luego, posteriormente, bueno, pues tendremos unas consideraciones grupales, que es la respuesta a esta pregunta, unas conclusiones y ya finalizamos con el juego que hoy comento, ¿vale? Vale, primero, a ver, la idea es que en esta parte de aquí, bueno, en primer lugar, veis que las dos personas que aparecen no tienen rostro porque no hay que evidenciar a nadie. La idea es que, bueno, estaba ahora con el tema de la pandemia. Bueno, pues un meme que decía cómo se pensaba que era el apocalipsis, luego una expectativa, es decir, pues en guerra, ¿no? En tensión, y todo lo contrario, se han roto nuestros esquemas. Finalmente, la pandemia resulta ser algo que muy pasivo, en casa, protegiéndose del contacto directo frente a los demás, no para evitar la propagación del virus. Entonces, bueno, pues un escenario que ha roto el esquema de muchas personas que querían acción. Entonces, esto simplemente lo dejo como esquema de que siempre hay que intentar romper lo que esperábamos de algunas cosas, y creo que en la investigación es importante no tener dogmas, sino estar abierto y siempre ir con crítica y dudas, el por qué. Y bueno, pues es lo que quiero contar un poco y empezar así. Porque nosotros supuestamente, con la gran capacidad cognitiva que tenemos, que es nuestra característica diferencial frente al resto de especies, vemos que, bueno, nosotros sí que hay un sometimiento cultural, por así decirlo, de culturas que no tienen recursos frente a otras que tienen recursos en exceso, y hay un desequilibrio que por el momento, bueno, no se ha hecho nada. Y es lo que yo quiero decir aquí, suponiendo esta vida inteligente extraterrestre, en el escenario de que vienen porque se le han acabado los recursos, porque quieren hacer un contacto, porque, bueno, pues puedes ver un escenario de conflicto donde hay que coger un arma, o un escenario que no era lo que esperábamos y hay que estar tranquilo y apaciguado. Entonces, que la capacidad cognitiva, como aquí formula esta pregunta, que es la inteligencia que todos los animales tienen, comunicación, pero la nuestra, que es nuestra capacidad diferencial. Entonces, da como resultado siempre una jerarquización de los individuos que la procesan. Va a haber siempre individuos que estén, es un tema más social, más ético y moral, pero lo quiero un poco visibilizar para dar precedente a, bueno, a un contacto que vamos a tener con otra cultura, el por qué se quieren acercar a tantos millones de años luz, ¿vale? Entonces, este debate es lo que se ha envuelto en esta cuestión, y es que el escenario que se pinta, he escogido dos películas, que he puesto de hecho aquí los links, visualizar películas, ¿vale? Para que si queréis visualizarla, pues en lo que queda de domingo, o a lo largo de la pandemia, pues le echéis un ojo si os interesa, ¿no? Entonces, la idea es que
Bueno, la primera película, escenario del arma, que vamos a hacer esta analogía, ¿no? Vale, le Planète Sauvage. René Laloux es un director francés que en 1973 estableció unos OR, más o menos lo digo bien, eh, que son estos seres de color azul que estáis viendo aquí. ¿Y qué pasa? En sus manos tienen a un pequeño humano, un ser humano. Es en alusión lo que hacemos nosotros con los animales. Nos donan un servicio alimentario, de compañía, ecosistemático, de lo que sea, nos dan. Y hay una relación jerárquica, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustaría decir aquí que en la película se establece ese vínculo, ese puente de unión entre lo que nosotros hacemos con los animales que consideramos con una capacidad cognitiva inferior, a nosotros que podemos modificar el entorno y el paisaje, a esta situación que estos seres azules son los que predominan y tienen capacidad de modificar el ambiente y los humanos somos sus mascotas. Y por tanto, bueno, pues imaginaros cómo puede ser el desarrollo de la película, ¿no? Por el contrario, en el escenario B, apaciguado y tranquilo en casa, tenemos una película que se llama La Vert et Vert, de Colin Fourreau, mi francés, bueno, fabuloso, como veis, 1996, ¿vale? Bueno, todo lo contrario, se establece una relación que me encantaría que la viera y no estoy haciendo spoiler de ninguna, no es mi intención, pero es una película muy bonita de otro planeta, de otros seres que se comunican de forma muy sensible, tienen conciertos de silencio, hacen siempre deporte, no trabajan, animales libres, vegetación escasa, deporte bajo, es decir, y vienen al planeta Tierra y se vuelven un poco desquiciados, ¿no? A la hora de visualizar cómo nos desenvolvemos en el planeta y las relaciones interpersonales que tenemos entre los que habitamos el planeta, ¿no? Entonces, bueno, estos dos escenarios. Una pequeña reflexión personal, ¿vale? Es que este miedo que tenemos de la superioridad es porque realmente no sabemos cómo afrontar nuestra postura de ser superior, de no ser superior, sino de tener una capacidad diferente a los otros, pero que claro, que una vez dirá, si es que este muchacho no vuela. A todo esto, creo que no lo he dicho al principio, me he inclinado por mi dedicación a la astrobiología, pero yo de origen soy biólogo, ¿vale? Lo digo porque, bueno, por si utilizo alguna expresión o algo. Entonces, esta postura que tenemos aquí de que nos viene grande, por así decirlo, y toda es cuestión de valores, inculcar educación, valores. Entonces nos hace frágil este don, como el que puede volar, el anfibio que puede respirar, las abejas que pueden lanzar, etcétera, ¿no? Se hace frágil por no saber gestionarlo y tener un equilibrio entre todos los seres del mismo planeta, que serían todos los humanos y ya por extensión todos los seres vivos y el medio que los alberga. Entonces, nuestro intelecto tiene como afán el control de la superioridad del ego, es decir, intentar rebajar e intentar estar en un punto intermedio, cuyo equilibrio, finalmente, desequilibrio, perdona, es causante de las guerras y de una sociedad, pues que comentaba antes, que no hay que ver, no quiero hacer tampoco alusión a la situación actual, aquí estamos un poco parabadinos, pero ya se ve los campos refugiados, y desde ahora, en Yemen, es decir, bueno, es una situación que, una dicotomía, dos escenarios. Y aprovecho porque a Jane Goodall, una primatóloga de bastante prestigio, que lleva trabajando muchísimos años con chimpancés en África, dijo una frase en una entrevista que le realizaron en abril que decía, la falta de respeto hacia los animales es lo que ha causado esta pandemia. Otros autores han dicho lo mismo, otras personas, incluso vosotros seguramente, cualquier persona, pues manifiesta su opinión. Y bueno, la corriente de que protegemos y dañamos el medio que nos sustenta, el medio ambiente, pues tiene unas consecuencias. Entonces, prosiguiendo con esta introducción, he señalado en rojo el escenario más positivo, en que encauzamos y colaboramos en comunidad para salvaguardar la situación. Y en ese escenario, cuando vengan esta vida inteligente extraterrestre, podremos dialogar sin pensar que nos van a atacar, ¿vale? Bueno, en el punto 2 vamos a hacer la receta de cocina. Espero que os guste cocinar y los que no vamos a aprender a hacer algo muy importante, que es la vida. Bueno, en primer lugar, hay un autor
el más reciente, aunque esto ya viene de hace muchísimos años, que se llama Schwierterman. En el 2018 dijo que solamente había 3 factores, elementos que son necesarios, que serían un disolvente líquido, un elemento de construcción y una fuente de energía. Pero además, otros muchísimos autores y cualquier persona que más o menos se involucre, va también a aportar o reclamar la necesidad de que haya una atmósfera, ¿vale? Entonces esto sería la receta básica que tendríamos para la vida. El más importante de todos estos 4, ¿cuál creéis que es? Bueno, si queréis escribir lo que penséis, lo dejéis ahí anotado. El más importante sería el disolvente líquido. Y no cualquiera, que lo hay y los pueda ver, pero el más importante es el agua, H2O. Sí, porque el agua permite que haya unas reacciones químicas que son necesarias, como hemos visto aquí, una fuente de energía, donde se disuelvan estos nutrientes, estos desechos, donde también sirva de transporte. Pero que es que además el disolvente, el agua en concreto, tiene unos rangos muy amplios de temperatura, de 0 a 100 grados, para solidificarse, evaporarse. Es mágica, un disolvente muy interesante, que además la densidad de cuando está en el estado sólido, en hielo, puede que sea muchísimo menor que estando líquida. Es decir, es genial, ¿no? Es genial lo que sería el agua. Por otro lado, tenemos los elementos de construcción, que como quizá muchos de vosotros y vosotras sabéis, sería CHOMP: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque también hay elementos que son minoritarios importantes, PS, que no es la videoconsola, o la SP, el azufre y el fósforo, y hay elementos traza, elementos en la litosfera, hay muchísimos elementos que son importantes. En la fuente de energía, aquí, como cabéis esperar, evidentemente, externamente hace falta una radiación solar, y además, dentro de nuestro planeta, tiene que haber una energía que de por sí, cuando se formó en una supuesta teoría de planetesimales, en esa congregación o agregación, se fueron calentando y fundiendo los materiales en el interior. Por tanto, es necesario que haya una energía geotérmica, ¿vale? Importantísimo, que emane del interior hacia el exterior, y por tanto también hidrotérmica, ¿vale? Y ya por último, en la atmósfera sí que tendríamos, bueno, es importante porque las radiaciones de ultravioleta, gamma, cósmicos, todos estos rayos dañan nuestras células de la piel, de los ojos, del pelo, las mutan. ¿Y qué es una mutación? Una mutación es que la célula, en vez de ser redondita, puede tener alguna, no sé, como el nivel es muy heterogéneo, espero que no le importa a quien lo sabe, me corrija si me equivoco, y también para los que estén conociendo lo de la mutación, alguna terminología nueva, pues igual si tenía alguna duda, comentáis. Y entonces la célula, en vez de ser redondita, tiene una diferencia que se puede ver por sí en lo que sería la célula, o bien el material genético, el genómico, que sería ADN. Este material pues, puede que al sucesivamente tener otro ciclo celular, va a producir una malformación. Y ahí es que muchas veces aparecen los cánceres, ¿vale? Bueno, ya tenemos estos elementos que son esenciales para tener la receta de cocina. ¿Y qué tenemos? ¡Tachán! Tenemos un problema, que tampoco los científicos se ponen de acuerdo, porque tenemos por un lado unas células, que como hablara de la piel, que son modelos celulares, pero es que también, que lo estoy viendo en esta imagen, haciendo alusión a la situación que tenemos actualmente, tenemos una bolita redonda, que sería un SARS-CoV-2, la COVID-19, perdonad, que está infectando a otra célula que se de color morado porque comparten la misma estructura, la misma envoltura. Y además esta de hecho se está fundiendo, no sé si la podéis observar. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un virus que no se considera que es una célula y que infecta a un receptor, concretamente este es el AC2, en nuestros pulmones, ¿vale? Entonces, tenemos células celulares, una línea celular y otras celulares. Pero bueno, aquí hay una dicotomía, y es que recientemente también se encontró en este paréntesis que he puesto aquí, ¿vale? Que corresponde con virus nucleocitoplasmáticos de gran ADN, ¿vale? Entonces, estos virus son muy importantes porque además se ha descubierto una cosa en el 2018 fabulosa y que muy poca gente conoce, y es que estos virus tienen otros virus, porque son tan grandes estos virus, que dentro de esos virus hay otros pequeños virus. Eso no se conocía.
los miniviridae, los pitovirus, bueno, el pitovirus sibericum es el virus más grande que se ha descubierto descongelado en el permafrost de Rusia, 1,5 micras, igual que una bacteria, una barbaridad. Es decir, estos virus han dado un nuevo eje, una nueva apertura para, bueno, indagar y conocer un poco más sobre la vida que tenemos y abre otra vez la cuestión si realmente los podemos considerar como estos modelos acelulares como vida. Entonces, aquí he puesto un modelo que es el árbol de la vida, donde nosotros estaríamos aquí, que seríamos eucariotas, donde convivimos los eucariotas, que es verdadero, eucariota célula verdadera, con las plantas y bueno, tenemos todos los animales, los hongos, y luego posteriormente tenemos los organismos procariotas, que son más simples, y ojo al dato porque esto es importante para la continuación de la charla, son organismos que en vez de alcanzar grandes tamaños como una planta, incluso como un piojo, que también son animales, son muy pequeños, pues más pequeños como el virus este de Siberia que os decía, son organismos muy simples, muy sencillos, y que eso le ha dado una buena estrategia de vida. Y tenemos las arqueas en color rojo y las bacterias de color morado, ¿vale? Bueno, prosigo. Bueno, y esto, ya que tenemos la receta y conocemos los elementos y qué vamos a cocinar, tanto en el planeta Tierra como sabemos inferir de que ocurra en otros sistemas, pues tenemos un problema y es que hay una serie de modificaciones de estos 4 factores. Y el primero de ellos sería que lo que esperamos ver, que sería el agua, aquí sí tenemos agua, porque mira, hay un estudio desde el 86 al 94, se ven aquí en Kamchatka, en Rusia, en Kitbuy, también en Rusia, cerca de Siberia, y esto en Colombia. Son 3 volcanes antiquísimos y que se le ha hecho un estudio para ver las emisiones, un estudio del ecosistema paleoambiental. Se ha visto que el vapor de agua que dispersó es enorme, una concentración ingestante enorme de vapor de agua. Este vapor de agua, tras la erupción, quedó retenido en esta atmósfera que hemos dicho que es importante. Cuando con las tormentas eléctricas, y bueno, se empezó a enfriar, condensó. Y esta condensación hizo que lloviera y lloviera. Y al final se hicieron los mares y los océanos que tenemos hoy en día. Pero no siempre es igual en todos los sistemas. Como hemos dicho, el disolvente orgánico es el agua, pero podemos encontrar también en algunos amoníaco o amonio, metano y etano. Claro, H2O, y aquí vemos nitrógeno y carbono. Ahí hay una gran diferencia de elementos. Entonces, bueno, ya tenemos que puede haber ciertas modificaciones y ese abanico para encontrar esos tipos de vida pueden estar condicionados porque según donde yo vivo, pues yo soy pequeñito porque soy mediterráneo. Si vivo en el norte de Europa, voy a tener un más estilizado para adaptarme a las condiciones ambientales. Bueno, no sé si estoy haciéndolo muy elemental o más o menos, pero como, bueno, también sé que hay niños pequeños, espero que lo comprendáis, ¿vale? Gracias. Bueno, perdonad. Y después tenemos también aquí los elementos de construcción. Otra cosa que habíamos visto que es importante, los sillares, los ladrillitos estructurales para la vida. Bueno, pues vamos a presentar 3 escenarios también que interfieren en estas formas de vida, cómo pueden ser o cómo las podríamos encontrar, que espero que finalmente me respondéis vosotros. Entonces, estos 3 los desgloso en esta diapositiva igualmente para explicarlo. A ver, no sé cómo hacerlo. Mira, aquí tenemos el ADN. El ADN es lo que comentaba antes que es esencial para la vida. A ver, no, el cursor, perfecto. Este ADN, en un mapita un poquito más grande, se ve que se compone de un color rojo, ¿vale? Que os presento al papel higiénico. También vemos un cuerpo que es de color azul, que se llama una pentosa, ¿vale? Mi estuche de las gafas. Y por último tenemos unas bases que se llaman bases nitrogenadas, que concretamente el ADN tiene 4. Adenina, timina, citosina y guanina. Estas 4. Vale, lo importante es que veis que están unidas, lo que sería el fosfato, esta ribosa, que vamos a llamarle hidratos de carbono o glúcidos, como queráis, ¿vale? Un azúcar, eso lo sabemos todos. Entonces, tendríamos la base nitrogenada, el azúcar que tanto nos gusta y el fósforo. Pero ese vemos que el fosfato ese no interfiere, no cambia. Entonces, para tener un poco más despejada la mano, lo voy a dejar aquí. ¿Qué pasa?
que, a ver, vosotros generalmente conocéis la glucosa, que es un azúcar muy conocido. Bueno, pues dentro de la glucosa tendríamos que la estructura que veis aquí abajo, ves que pone D y L. ¿Qué quiere decir? La D sería con mi dedo pulgar aquí. Si pusiéramos un espejo, se formaría una imagen estereoquímica, isoméricamente igual, racemosos, idénticos, pero uno y otro tienen una orientación diferente. Este, si se solapa uno encima de otro, quedan diferentes los dedos. Entonces, tenemos una D y una L. Y ojo, en nuestro planeta Tierra, por el azar, ha surgido una selección única en los azúcares que sean seleccionados únicamente la forma D. ¿Y qué nos dice a nosotros que en otro planeta, a no sé cuántos millones de años luz, no se haya seleccionado una forma L? Perfectamente, una forma especular que puede dar origen a la vida. Aquí, bueno, habría más competencia a nivel de componente orgánico y, bueno, pues se seleccionó. Harán falta más investigaciones y podemos escudriñar un poco, despejar la incógnita, pero ahora mismo es con lo que nos tenemos que quedar, con que se seleccionó, ¿vale? Tendría más afinidad, temas energéticos, de ahorro energético. Se selecciona esta molécula, ¿vale? Entonces, esta D, vamos a llamar esta que es mi derecha, que sería vuestra izquierda, es la que se seleccionó aquí, que justamente tendríamos que sería este estuche de gafas. ¿Qué pasa si esta forma en otro sistema, en vez de mirar hacia abajo, es una L y mira hacia arriba? Pues lo que tenemos es que puede condicionar a que surja un pangolín, que en este caso una base nitrogenada, un organismo que lo condicione en su ADN, que es de donde partimos, recordadlo, pues que sea diferente sencillamente. Vale, ya me estoy quieto con esto. Vale, y además esto ha surtido una base muy importante aquí, desde no hace nada prácticamente, y es que se ha conseguido modificar en el laboratorio, hacer lo que sería unos ácidos seno de extranjero, recordad esto de, bueno, la terminología, ácido senonucleico, es decir, tenemos 6 bases nitrogenadas, que sería el pangolín, que puede verse alterada y modificada, pero no lo hemos conseguido nosotros porque aquí tenemos fijada esta D-glucosa, pero se ha intencionado, no a partir de la D-glucosa, evidentemente, mediante las modificaciones que se han hecho en los enlaces y en la misma estructura, y se ha conseguido, pero a nivel de modificar el azúcar, ¿vale? Es decir, una maravilla. Y bueno, pues investigación que sirve para, de alguna manera, aproximarnos a cómo sería esta vida en el planeta de muchos millones de años luz. ¿Vale? Pasamos a la otra premisa, que el elemento de construcción dificulta de alguna forma. Tendríamos que en el 2000, no recuerdo, 11, 8, ¿vale? A principios de esta década, hubo un señor, un gran investigador estadounidense, Steve Banner, que consiguió realizar unas modificaciones y generó lo que veis aquí, a ver si me deja el cursor, bueno, lo veis aquí arriba, SBZP. Eran 4, igual que esto de aquí, armadillos, base nitrogenada, que las habían modificado totalmente. Posteriormente, en el 2014, la investigadora Cefat y colaboradora, en el 2014 fue exactamente, consiguió además hacer otras 4 nuevas, que tendríamos V, J, K y X. Es decir, 8 bases nuevas. Eso lo hemos modificado nosotros. Si nosotros estamos esperando o queremos ser nosotros quien dé el paso de hacer de indagar el cosmos, genial. Pero imaginaros que somos nosotros los que somos recibimos a otra comunidad inteligente. Bueno, ¿qué pasaría? Que a lo mejor ellos han descubierto 8 y han modificado 20. Entonces, con ello lo que queremos decir que incluso ellos pueden ser como se han podido clonar, organismos genéticamente modificados, puede incorporarse, que más adelante lo diré porque hay otros investigadores que es lo que suscitan. Es decir, que esto nos sirve de premisa para hacer una pequeña correlación de cómo esta vida inteligente también puede evolucionar. Bueno, nos tenemos nosotros como patrón y es lo único que tenemos, no tenemos de dónde sacar más chicha. Entonces, bueno, el último sería la sustitución del carbono por el silicio. Son elementos muy, muy parecidos.
El nivel atómico varía un poco, de 6 a 14, uno está debajo de otro, en la fila 14, para que os hagáis una idea. Y, bueno, curiosamente, hay grandes diferencias y similitudes grandes también. Resaltar solamente que en el caso del silicio, aquí en el de color azul, aquí, perfecto, veríamos que, bueno, puede formar dos ácidos igualmente, el óxido disilícico o simplemente lo que sería el óxido, ay, perdona, el, no me sale ahora, óxido silícico. Y tendríamos el óxido simplemente que no tendría, simplemente hubiera perdido la valencia y sería como el monóxido de carbono, monóxido de silicio. Es decir, tenemos las dos estructuras de óxido exactamente igual. También cabe resaltar que en el carbono se pueden hacer hasta enlaces de muchísima energía y además centenares de uniones entre sí. A diferencia, el silicio aproximadamente hasta 6, no mucho más. Y la energía, como veis aquí abajo, es bastante un poquito más pequeña que en el carbono. Entonces, bueno, vemos que pueden utilizar otros elementos para sustituir algo que es prescindible para nosotros, que es el carbón. Hemos visto que también se puede cambiar para ocurrir la vida el disolvente y que se puede crear vida sintética, como hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente. Pero no hemos acabado todavía de las modificaciones de la receta, es decir, es que dentro de estas modificaciones tenemos que ver el Big Bang. El Big Bang todos y todas sabemos que fue una explosión y que con ella se inauguró, por así decirlo, el universo, el cosmos, ¿vale? Fue esta creación que tuvimos para que se ocurriera esta explosión y chute de energía para ocurriera todo. Pero estamos viendo, bueno, ahora explicaré un detalle que también es una noticia última. Estamos viendo que todos los elementos tienen diferente peso molecular. Y esta abundancia relativa que puede haber más o menos lejos, dependiendo de sus pesos, es decir, tienen menos peso, van a ir más lejos porque son menos pesados, otros que son más pesados puede que estén más atrás, desde el momento y el origen donde ocurrió el Big Bang. Es decir, hay una homogeneidad, por supuesto, todo el universo contiene los mismos elementos químicos, pero las concentraciones y las proporciones son diferentes. Ya lo vemos entre las diferencias planetarias que existen entre sí, gaseosos, rocosos, metálicos, hay una barbaridad de elementos. Entonces, bueno, aquí tenemos que no hay una homogeneidad como tal en que todo tenga el mismo patrón. Y es que con esto, que sería lo que tendríamos aquí, los elementos químicos, ya vemos que en la receta las 4 cosas, la atmósfera, que no la hemos tocado mucho, que no siempre se forma, están en peligro, hay modificaciones. Y un pequeño paréntesis que me resultaba interesante hacer una alusión a ello, y es que un investigador de aquí, de Elche, que está trabajando concretamente en el Institute of Gravitation and the Cosmos en los Estados Unidos, ahora le han hecho una entrevista en el mes de abril y, bueno, decía, que es algo también sorprendente, que vengo acalorado, es que el Big Bang no fue el motor ni el inicio de engendrar el cosmos, el universo. No, 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 no. Resulta de que estaba contrayéndose todo el cosmos, aquí os he dejado, además está en español, ¿vale? La noticia, y que fue cuando se estaba contrayendo el Big Bang lo que hizo es descontraer y expandir. Fue un aliciente que de hace 13.800 millones de años, lo que veremos fue que ese instante no originó el Big Bang como tal, la creación del cosmos, sino que ya se estaba creando y lo que se estaba era contrayendo. Bueno, esto es igual reciente de ahora, no sé, del 23 de abril, ¿vale? Así que bueno, por si me interesa al respecto, vale. Bueno, avanzando en el tema, aquí. Quiero hacer distinción, porque muchas veces esta charla estoy hablando de vida, 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 pero cuando nos metemos en un laboratorio, a quien, dependiendo del área en la que estoy investigando, cómo orienta tu investigación, te interesa buscar vida o buscar nuestra vida, es decir, sitios donde nuestra vida pueda ocurrir, la vida que concebimos, con A, B, C, como ya hemos citado anteriormente, y eso se llama zonas de habitabilidad. Es decir, que incluso si aquí hay una hecatombe, nosotros, si tuviéramos la herramienta y la metodología e instrumentación necesaria para poder hacer un viaje espacial, ir a estas zonas habitables, pues sería una virguería. Pero entonces esta distinción, es decir, hay diferentes parámetros que se ven aquí, que puede ser pues
si está en una zona habitable, la masa, el radio del planeta, la temperatura, la humedad, ¿vale? Y hay unos 55 exoplanetas, juntando también los que son de nuestro sistema, que se consideran que son idóneos para engendrar vida, ¿vale? Pero esto lo quería diferenciar simplemente por el hecho de que aquí Titán, que es un satélite de Saturno, y no un satélite cualquiera, no. Titán es una maravilla. En 1655, Christian Huygens, bueno, lo llamó Titán por el tema de los reyes griegos, de Cromo, del tiempo, ¿no? Y bueno, observó en Titán hace 1655 y posteriormente ya se han ido haciendo investigaciones. Titán, entre otros muchos que no quiero destacar, Encéfalo, Europa y muchísimos de nuestro sistema, se pueden concebir como que son un pretexto de un buen escenario para ocurrir la vida, pero claro, no la vida de un sistema habitable, es decir, no una forma como tal. ¿Por qué? Porque a ver, imaginaron una playa, pero esa playa no es de agua salada, imaginar una playa de metano, de lluvia de metano, de hielo, de roca, de río, se dice que incluso está el río Nilo, todo es metano, CH4. Es decir, totalmente diferente a lo que estamos, al escenario que vemos aquí en la Tierra. Por tanto, no es habitable, pero sí tenemos vida. Luego no vamos a tener organismos grandes, estos animales de los que hablábamos antes, pero podemos tener pequeños, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy interesante, tiene lagos, tiene muchísimas cualidades que permiten un escenario donde se pueda crear la vida, ¿vale? Incluso se hace una analogía con el ciclo del agua que tenemos aquí en el planeta Tierra, pero en base de metano. Por eso decía la lluvia, el río, los mares, vale. Ya para avanzar y terminar la receta de cocina, os comento lo más importante, ¿vale? Tenemos los procariotas. Estos procariotas, que ya decíamos en el árbol de la vida que vemos aquí, tendríamos las bacterias y las arqueas. Bueno, lo más importante de estos organismos es que, como dije, tienen una gran virtud, y es que se adaptan. Como son tan pequeños, la relación de superficie con el volumen que tiene, al ser más pequeñito, la van disminuyendo y la van agrandando con la relación de superficie. Luego es una estructura estable y perfecta, por así decirlo, ¿vale? Esa estructura tiene que tener unos beneficios. Y unos beneficios, entre ellos, pues hay que destacar que cuando hay un cambio medioambiental, lluvia, calor, estos pequeños bacterias y arqueas, que son prácticamente igual, se adaptan a cualquier condición. Muchas de estas arqueas se le llaman arqueas extremófilas o hiperextremófilas, alcalófilas, es decir, se adaptan a la temperatura, al pH, a la salinidad, son unas todoterrenos, ¿vale? Por así hacer una idea. Una maravilla. ¿Y qué pasa? Que claro, como pueden dar esta mejor respuesta ambiental frente a los cambios por la simplicidad de la estructura que tenemos, se puede observar que le facilita mucho a la hora de si quieren hacer a lo mejor alguna cadena, alguna respuesta enzimática o alguna traducción de señales, rápidamente lo pueden hacer y pueden adaptarse al medio. Por tanto, en todas estas extinciones masivas que hasta ahora hemos tenido 5 y ya estamos en la sexta, que dan el inicio a los anfibios, entre otros animales, bueno, pues en este escenario tan débil y tan frágil que estamos viviendo actualmente, vemos que las bacterias, veis aquí los pequeños porcentajes, bueno, pequeños, bastante grandes, que dependiendo de las fuentes oscilan, ¿vale? Desde el Ordovícico, la que hubo en el Devónico, en el Pérmico, en el Triásico y en el Cretácico. Aquí es la famosa el meteorito, ¿vale? En el de México. Entonces, en todo este escenario, siempre recordar las bacterias como se adaptan fácilmente y además se adaptan a condiciones que nosotros las llamamos extremófilas, pero esas condiciones son extremas para nosotros, para ellas las extremófilas seríamos nosotros, es decir, todos los vinculamos y los visualizamos, evidentemente, según nuestras capacidades y nuestro entendimiento de ser humanos, de Homo sapiens. Entonces hay un sesgo en nuestra interpretación y cómo proyectamos y visualizamos los datos. Entonces, es importante destacar esto, bueno, porque las bacterias, a pesar de todo, nuestro tendón de Aquiles sería el tener este gran tamaño, el ser pluricelulares, eucariotas, que también eucariotas y unicelulares,
y que, bueno, pues presenta una ventaja, este pequeño tamaño que ellas tendrían, ¿vale? A ver. Es cierto también que hay trazas que se pueden ver de bacterias o arqueas, pero es muy difícil de que fosilicen, porque no tienen un esqueleto como tal. Entonces, bueno, esto es un ejemplar actual de Australia, se llama lo que sería estromatolito, ¿vale? La mayoría están extintos, a muy pocos, pero son los que comenzaron la vida en el planeta Tierra. Fueron las bacterias, concretamente las cianobacterias, las que emprendieron la vida en el planeta. Y oye, ¿por qué no lo podrían hacer en otros planetas? ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a otro tema que sería los eucariotas. Algo totalmente diferente a lo que estamos viendo. A ver, tenemos que se repiten los mismos patrones porque tenemos casi los mismos materiales. Los elementos trazas, los elementos químicos son iguales, casi, a diferente concentración, pero es que luego tenemos unas condiciones ambientales totalmente diferentes. Por tanto, ya vemos que los eucariotas con este gran tamaño sí que van a tener un problema. Y es que, por ejemplo, perdona que beba un poquito de agua. Están con la aplauso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto es un onicóforo, un primo de la rama de Brisoa, de un tardígrado, que os enseñaré más adelante, ¿vale? Para que ya me entiendan el tema. Y este organismo, este onicóforo, que se suele estar por las selvas tropicales, un poquito de Australia, Ciudad del Cabo, en República Sudafricana, proviene de un animal que se llama lucigenia. Como son grandes, como somos grandes los eucariotas, tenemos que adaptarnos al medio. Y estos cambios lo que dificulta es que haya muchísimas extinciones y esos porcentajes tan elevados que vimos en la anterior diapositiva se deba a nosotros, ¿vale? Y este onicóforo proviene de un animal que aquí en el planeta no lo vemos. Y oye, ¿por qué si queremos tener muestras de vida de otros lugares, de otros planetas, podríamos encontrar igualmente restos fósiles? Por ejemplo, bueno, no he enseñado, bueno, luego enseñaré un pequeño fósil. Bueno, aquí tengo un amonideo, ¿vale? Como aquí vemos, es decir, este, curiosamente, el onicóforo que os he dicho antes, el de aquí abajo, está vigente, está vivo, pero tenemos estos monites que, como veis, se adaptan al ambiente y para adaptarse al medio ambiente van cambiando estas pequeñas suturas o septos que veis aquí, que son los tabiques, aquí exactamente, y van desde los más primitivos, los más barrocos y sencillos, unos septos fáciles, que van de un extremo a otro, ¿vale? De un extremo a otro, hasta unos que son los últimos antes de extinguirse, los más complejos. Son primos los nautiloideos, que son diferentes, para diferenciarlos. Veis que este septo de aquí es convexo, acaba en convexo, y los nautilos son en cóncavo, ¿vale? Es una manera de diferenciarlo. Y hay ejemplares que están y otros que no. Luego esto también lo podemos encontrar en un supuesto sistema con condiciones similares y que tenga mecanismos para que se produzca el proceso de fosilización. Y es evidente, ¿vale? Entonces, partiendo de unos que están extintos y otros que no están extintos, pero que provienen de animales que no los vemos, en el espacio temporal siempre vamos a observar que hay elementos que vamos a encontrar en un momento y otros que no. Entonces, hay que adaptarse a todos estos cambios. Y aquí he puesto a nuestro querido ET, que es el que todos conocemos, y es que lo que sugieren y lo que comentaba al principio muchísimos autores es que esta vida inteligente ha hecho unas modificaciones génicas que como no están adaptados, que es lo que quería haceros ver, no están adaptados a las condiciones de presión, de temperatura de su planeta en la mayoría de los lugares. Y ya si salen fuera, imaginaros, una locura. Entonces, se han hecho unas pequeñas, bueno, se presupone que al poder viajar millones de años luz, además del desarrollo tan evolutivo con respecto a la tecnología, ellos mismos se han imbricado en una especie de humanoides, lo que sería por morfología antropométrica, pero luego sí que es verdad que han instalado esa tecnología en su cuerpo. Entonces, como unos cyborgs o algo por el estilo. Y eso, bueno, es lo que se presupone. Ahí lo dejo en el aire, que es lo que dicen algunos investigadores. Y ya así para finalizar la última parte, no me quiero quedar mucho tiempo, y muchísimas gracias, reitero otra vez, bueno, sería esta realidad que vemos. Perdona. Vale. La realidad.
de los tipos de vida serían como unas futuras expectativas. Vemos que la actualidad, la verdad que tenemos, es un reflejo de nuestro seco, como ya he dicho actualmente, y del largo camino que aún nos queda por escudriñar, conocer, esta incógnita astrobiológica, y que yo creo que no lo haremos solo y aislado, sino que si hay otras culturas inteligentes, lo estamos haciendo a la par, o otras menos o más avanzadas. Bueno, en un primer epígrafe os quiero decir que todo sería un reflejo de lo que existe en la Tierra, nosotros así lo concebimos, buscamos cosas similares, y es por ello que lo que hemos encontrado actualmente es tan similar por lo que vamos a ver. Bueno, en primer lugar, os pongo un vídeo de unos 30 segundos de Marte, ¿vale? Los científicos han descubierto evidencias de una masa subterránea de agua en Marte, lo que han denominado como un lago, está por debajo de una capa de hielo ubicada en el polo sur del planeta, y es unos 20 kilómetros de un extremo al otro. Este hallazgo que se produjo gracias a Marte, el instrumento a bordo de la sonda espacial Marte Express. El descubrimiento es único, ya que durante las expediciones anteriores solo se logró determinar señales de un flujo discontinuo de agua y no de una masa constante. Así que vale, no, espero que la hayáis escuchado, según me comentaba antes Lito, que si yo tengo el altavoz bien. Entonces, mira, como veis, seguimos buscando lo que se aproxima más a nuestra semejanza, a los elementos que tenemos y a las formas que hay. Entonces, ¿qué buscamos? Lo más evidente, un planeta cercano, una historia similar, una composición similar, pues tiene que tener agua. Y por fin un grupo de italianos en el 2018, hace escasamente 2 años, descubrió una masa de agua, es subglacial, a 1,5 kilómetros, ¿vale? Entonces, oye, interesante, si hay agua, aquí en el planeta Tierra es importante, tuvimos agua, y este agua, había estos estromatolitos, estas cianobacterias que cambiaron la atmósfera, que tan importante es, la oxidaron, emitieron un veneno para nosotros, que no lo es porque no hemos adaptado, y requerimos esto, y es lo que hemos normalizado, pero no siempre es así. Es decir, es bueno, de haceros ver que la vida son muchas posibilidades y no debemos de evitar el seco, que es lo más normal, porque es lo conocido y no nos podemos desligar, ni mucho menos ahora, que estamos andando por terreno desconocido, pero hay que abrir la mente, siempre hay que ir con esta idea. Por ejemplo, bueno, en Israel, el Beret, no recuerdo el año, la verdad, pero había un robot que tenía una instrumentación, un contenido biológico, y bueno, se destruyó. Creo que fue en el 2017. Ahí teníamos los tardígrados, que son los primos de los que he comentado antes, de los nicóforos. Estos tardígrados, conocidos coloquialmente como osos de agua, comenzaron en el 1777 por Lázaro Spallanzani, creo que fue, que lo descubrió y le otorgó este nombre de oso de agua. Bueno, es curioso porque son una maravilla. Aquí lo veis abajo, y a raíz de esta explosión, este contenido en esta máquina, ¿sabéis? Hay 10,7 elevado a 7 lluvias de virus y de bacterias al día en todos los lugares. Eso se descubrió igual recientemente, que ocupan diferentes nichos, que se van especializando. Estamos una virguería, de verdad, pero invisible a los ojos, como decía al principito. Entonces, estos tardígrados están ahora mismo por todo el espacio, con cada nave espacial, con cada robot, con cada sonda, con cada satélite, y van desperdigándose. ¿Y qué pasa? Que no mueren. Que no mueren porque son unos todoterrenos, aguantan 6.000 atmósferas de presión. Pueden estar hasta, son anhidrobiontes, bionte anhidro, que no tienen agua para vivir, hasta 10 años sin agua para vivir. Aguantan unas temperaturas de unos menos 200 hasta 150 grados Celsius. Unos todoterrenos, y aguantan las presiones al vacío en la atmósfera y en el espacio. Entonces pasan la atmósfera y siguen vivos. Entonces han encontrado ejemplares en la Luna, a raíz del incidente que comenté, y en Marte. Pues sí, siguen vivos. No sabemos si estos van a tener capacidad de evolucionar, de cómo estos tienen una inmortalidad, si se pueden reproducir, si... Oye, decían que el insecto serían los animales del futuro, a saber si en un futuro habrá otra forma diferente en estructura. Hay que abrir la mente, que es lo que intento deciros. Y bueno, con respecto a lo de Marte, ha abierto este agua, que se me había olvidado, perdonad, es importante porque justamente aquí en España, en Huelva, en Río Tinto, se han visto que el lecho del agua
subterráneas se han encontrado cianobacterias, estas bacterias, estos tromatolitos tan importantes. Por tanto, en Marte sí cabe posibilidad de que a lo mejor se encuentre. ¿Y qué podemos hacer para encontrarlo? Os comento una investigación que se está haciendo con Manfredi y bueno, el Centro de Astrobiología en concreto. Y es que, a ver, nosotros para ver más allá, vemos aquí un frasco vacío, no vemos nada. Y al lado vemos un instrumento, en este caso una lupa, y ya podemos visualizar un poquito más. Este regalo que le ha hecho la vida es ser pequeñitos para poder aguantar todo. Y es que eso mismo es lo que pasa a lo mejor en cualquier otro planeta, que no se ve nada, pero cuando utilizamos una instrumentación correcta, precisa, optimizada, podremos ver y ampliar nuestra información. Por eso hay unos chips pequeñitos, funcionan como una ELISA, como un fish, es decir, tenemos aquí un elemento, un receptor, que va cuando se una, por ejemplo, vale, va a emitir una fluorescencia, luego se puede rescatar, es decir, hay bastantes formas, filochip, microchip y diferentes variantes que se están haciendo, tanto aquí como he dicho, también se hace en la NASA, con anhidrobiontes, se hace una barbaridad de estudios. Y es una forma de enviar este aparatito, este microchip, a sistemas cercanos, véase Marte y la Luna, no podemos ir más allá, y conocer realmente si se emite una fluorescencia, y eso quiere decir que hay algo que debería de unirse, lo que sería el fragmento complementario, para hablar burdamente, y que quiere decirnos, si no va mal encaminado, que existe, es una evidencia de su existencia, ¿vale? Bueno, ya para terminar, igual que os pedí al principio, vuestra consideración que en referencia a la pregunta ¿qué tipo de vida podría existir en el universo? Me gustaría que también dierais ahora el feedback de si la misma opinión, pues he cambiado. La vida pienso que podrían ser grandes, pequeños, diminutos, no lo sé, que simplemente haber generado una controversia de lo que pensaba al principio con lo que después habéis captado o si habéis cambiado vuestra opinión, ¿vale? Conclusiones. Y escribiendo, me gustaría que lo escribierais por el chat, porque yo luego copiaré todo el chat y lo copiaré aquí para ver, bueno, pues si ha habido alguna modificación. Así que os doy las gracias y mientras escribí, os cuento ya lo último, que serán las conclusiones, ¿vale? Lamento si me estoy extendiendo. Vale. En absoluto, Ismael, puedes seguir. Vale, mira, aquí, bueno, pues entonces te lo agradezco porque voy a aprovechar, voy a poner un vídeo, ¿vale? Lo tenía... Vale. Me gustaría eso, es visualizar un minuto, no mucho más. Y antes os voy a contar. Esto es un grupo de investigadores que quiso inferir los movimientos de la corteza de la litosfera y bueno, lo pongo mejor. Se les pidió que combinaran principios científicos con inspirada imaginación. Y empezaron creando estos mundos desde su base. El futuro geográfico del planeta es bastante predecible. Sabemos que los continentes están en continuo movimiento. Podemos incluso medir el ritmo de crecimiento. Por ejemplo, el océano Atlántico se está expandiendo a la misma velocidad que crecen las uñas. Australia se está moviendo hacia el norte a mayor velocidad, así que con el correcto programa del ordenador podemos predecir dónde irán a parar los continentes. Conocer la geografía del futuro permite Aquí viene lo interesante. Ojo al dato. a los especialistas en climatología predecir las pautas de la climatología y los hábitats. Y sabiendo esto, los biólogos pudieron diseñar los nuevos animales.
¿Cómo pueden los científicos predecir los increíbles tipos de animales que se adaptarán a estos hábitats? Hay toda una serie de reglas sobre cómo ha evolucionado la vida, cómo ha cambiado y se ha adaptado a través del tiempo. Y podemos comprobar estudiando el momento actual, comparándolo con el pasado. No implica un gran esfuerzo de fe, dar la vuelta e ir en la dirección contraria hacia el futuro. Y sencillamente aplicando esas reglas básicas, esas ideas de selección natural, de variaciones, de interacción de esas variaciones con los cambios ambientales, manteniéndonos siempre dentro de la realidad biológica, podemos ir hacia adelante y crear algunos de esos organismos que resultan inusuales, imaginarios, pero factibles. Vale, me quedo con imaginario. Bueno, supongo que cada persona tendrá su criterio, pero y que, bueno, cada grupo de investigación invierte y reorienta sus fondos, ¿no? Y todo es necesario, siempre porque todo aporta. Pero sí que es verdad que todo tiene crítica y todo es mejorable. Por supuesto, no hay que olvidar que esta semana pasada, creo que fue, se descubrió que el espinosauro, no sé si recordáis la de Jurassic Park 2 o 3, la 3, se ha descubierto que era el primer dinosaurio acuático, porque ya sabéis que los plesiosaurios eran reptiles como tal, pero no eran dinosaurios. Y los pterosaurios que volaban también, es decir, cada día se va descubriendo algo nuevo. Es muy difícil inferir, solamente tomando una variable, que es el movimiento de los continentes. Nadie podía predecir esta pandemia, nadie sabe cuándo va a estallar un terremoto, a pesar de los sismógrafos. Es decir, Alfred Wegener no falleció, creo que a los 48 años en Groenlandia, sacando la tectónica de placas, para que solo se queden con esta parte, porque hay muchos otros componentes. La paleopalinología, que estudia el polen fósil, yo estuve, además, hice un trabajo de investigación, estoy trabajando también con eso. Es súper tedioso y se están descubriendo muchísimos aspectos que son desconocidos. Si es que no hay que ir muy lejos, hace 1000 años. En el periodo cálido medieval en África no se conoce nada. El máximo glacial. Es decir, muchísimas cosas. Y hacer muchísima inversión económica en animales ficticios. Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Yo quería dejarlo aquí simplemente por si no lo conocíais, es un documental de, aquí está sobre el 16, pero tiene ya bastantes años, ¿vale? Yo lo recuerdo que lo vi de pequeño y me ha dejado traumado. Bueno, no, tampoco el victimismo, ¿no? Me resultó muy interesante y me gustó, ¿eh? Pero después ya cuando bueno, y continuando, entonces, la crítica un poco que se le puede hacer a todo en general. Es decir, partiendo de que es evidente, las críticas somos una herramienta, nuestra mayor herramienta, con lo que procesamos, persuadimos, escenificamos, nos imaginamos 100.000 cosas, pero claro, siempre es poco porque lo hacemos desde nuestra percepción como humano. Entonces, bueno, algunas críticas que sí que me gustaría hacer es que, a ver, la verdad que no podemos conocer las futuras mutaciones, es imposible, nadie sabía que iba a mutar un SARS-CoV, es decir, no sabemos nada, ¿vale? Véase la... bueno, entonces, predecir las relaciones intraespecíficas, los eventos catastróficos, predecir cualquier cosa es poco probable que ocurra. Un cierto probabilidad, que es de lo que todos llevo hablando en la charla, de la pequeña ínfima posibilidad que podamos encontrar esta vida y de su forma, tomando como prototipo, tomando como prototipo el planeta Tierra, y es que en realidad lo que hacemos es alimentar de alguna forma nuestro ego, que no está mal, de que sabemos que tenemos capacidad, pero hay ciertas cosas que se nos escapan de la mano y debemos de saber nuestros límites, y que todo aporta, pero bueno, no sea todo para saciar nuestra curiosidad, sino para aportar, que aporta. Por otro lado, bueno, hay en 1969 James Lovelock, creo que era, sí, hizo la teoría Gaia, no sé si la conocéis, el planeta está vivo, somos un ser vivo, todos que formamos parte de un gran ser vivo, todos somos uno. Y bueno, y ese concepto todavía no se ha imbricado por la falta de apoyo y evidencia, evidentemente, pero es una teoría bastante plausible, que además, como os comentaba muy al inicio, los virus, vivos, no vivos, es decir,
es un momento interesante de que nosotros somos efímeros y tenemos una gran historia de la que aprender de nuestro pasado y poder hacer una pequeña inferencia del futuro. Pero por ello no deberíamos, entre otras cosas, redefinir estos conceptos que ya lo hemos alicatado con el no y dejar una puerta un poco más amplia a la capacidad y que sea de verdad posible de que un virus sea vida, de que la Tierra es un organismo vivo y de invertir, bueno, pues en esto o no, es simplemente no asentarnos, que evidentemente la ciencia nunca lo hace. Pero bueno, siempre está en continua evolución. También quería comentaros, bueno, también hicieron, creo que el año pasado, a finales, idealizaron un prototipo humano que era capaz de aguantar cualquier accidente de tráfico. Y esta es la morfología que se le dio. No sé si los extraterrestres creo que se parecen más a un reptiliano o algún organismo de estos que a un humano, aunque se parece. Las costillas la han protegido para evitar dañar los órganos internos. Veo la oreja igualmente, la reducción del tímpano con la mandíbula para evitar romper el cuello, la narina hacia arriba, que bueno, supongo que a lo mejor tendrá más vello, un encéfalo y un cráneo más engrosado. Modificaciones. Y bueno, pues sí, hay que siempre buscar más, alejarnos de este concepto antropocentrista, porque ello conlleva un sesgo, y buscamos la vida y dejar de buscar la vida tal y como la conocemos para conocer otras nuevas oportunidades. Y bueno, ya por último, tengo aquí, que siempre me gusta muchísimo esto, que me huele, es un pseudofósil, es una dendrita de pirolusita, seguramente un manganeso que en lluvia, en zonas de agua, lacustres, se ha sedimentado, ha entrado el agua, se ha humedecido, ha subido el pH y se han hecho estas pequeñas dendritas que en forma de un fósil vegetal. Y bueno, no es un fósil, siempre, muchas veces, aquello que nos parece no lo es. Esto, por ejemplo, lo que quiero decir, un organismo, es decir, un adulto y un joven, ¿vale? O una joven. La perspectiva de que vean esto como un fósil, ¿vale? O esto como un conguito, una pequeña de cabra, ¿vale? Bueno, disculpa, esto es un meteorito metálico, veis que, bueno, yo aquí tengo un imán y se queda fijado, por el que tiene un alto contenido en hierro y níquel. Disculpa. El tema es que ninguna de las dos perspectivas está secada, lo único que falta es avalar una serie de conocimientos que te lo dan la experiencia y con eso te va a hacer una aproximación más certera a lo que realmente es. Pero ninguno de los dos está equivocado porque es la realidad que proyecta y es lo que nosotros estamos haciendo y no es nada malo, es lo que quiero decir. Entonces, como una fórmula para avanzar sería la observación elevada a la creatividad, sumándole muchas horas de trabajo, mucha investigación, y realmente entenderemos una verdad más universal y podremos, pues, dentro de unos años, aderezar un poco más el tema con contenido sobre cómo sería esta vida, o si no nos vienen y nos visitan y nos dicen que somos así, no os preocupéis. Y otra conclusión, que sí que me es curiosa, nosotros llamamos luz visible, evidentemente porque es la longitud de onda única que vemos en este espectro, entre unos 400, 700 y pico nanómetros, ¿vale? De la longitud de onda. Pero es que nosotros somos animales de costumbres transmitidas, sociales, que es la educación, y ese control del que hablaba al principio, de esa superioridad, de esas interrelaciones, de ese movimiento de la sociedad, como especie animal que somos, que creamos una sociedad, una cultura. No debemos olvidar que esto, lo que somos, la vida, lo que buscamos y a lo que vengo a hablar, ha ocurrido de forma azarosa, al azar, que dio realmente origen a la vida, aquí y en otros planetas, y debido a ello no podemos predecirla, como han hecho en este documental, o como se puede inferir, sí, pero no con exactitud. Tan solo se puede observar, investigar, rastrear el pasado, como lo que os comentaba antes del estudio del polen, para tener indicadores climáticos. Podemos disfrutar la hora como los conservacionistas, como nuestro grupo, que estoy muy agradecido, de Magallanes Jerezano, observando las estrellas y descubrirlas en un futuro investigando. Y ya si con esto termino esta conclusión, y ya os dejo libre, bueno, aquí en la Tierra hay que investigar el origen y con eso podremos inferir, que es lo que yo haré, espero, en mi tesis.
Y bueno, a mí que me involucró y me incentivó, que además tengo el libro aquí de referencia, estando estudiando aquí en la Universidad de Granada, fue Juan Antonio Aguilera Mochón, de bioquímica evolutiva. Y bueno, la teoría que más cercana y que me dio a conocer la de Bautz-Hauser, bueno, pues que a partir de las piritas, interacciones aniónicas, iónicas, energía, bueno, muchísimas cosas. Y hay celebridades por un tubo, y aquí os digo tanto Estel Lázaro, Juan Antonio, todos aquellos investigadores, astrónomos, cosmólogos, cosmólogas, todo el mundo. Y bueno, yo una frase de Marie Curie que quiero dejaros, que sería: ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad por la idea. Y dos de Carl Sagan, un gran padre astrofísico. El estudio del universo es un viaje al autodescubrimiento. Y la primera gran virtud de la humanidad fue la duda. Y el primer gran defecto, la fe. Y yo solo digo que somos espléndidos y que somos reflejos de las estrellas. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Y nada, ahora, no sé si hacemos las preguntas o hacemos el juego antes, como me digáis. Bueno, como tú quieras, es un Kahoot, ¿no? Bueno, habrá que explicar a quien no lo sepa cómo funciona el Kahoot, que si quieres lo explicas tú Vale. y nos dices cómo conectarnos. Y mientras la gente puede ir haciendo preguntas en el chat o poniendo que quiere preguntar, no necesariamente hacer la pregunta, y después hacemos una lista de espera. Yo creo que aparte de las preguntas, que todo el mundo estará deseando preguntar, el hacer el Kahoot va a ser muy divertido. Entonces, pues por si alguien se tiene que marchar, pues yo creo que es interesante hacer el Kahoot, si te parece. Ah, sí, sí. No hace falta descargarlo, incluso si os metéis en kahoot.it en internet, podéis encontrar dos áreas o dos epígrafes. Uno de ellos pone play y os pedirá luego, o algo similar, y os pedirá un ping. Sigo con la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, bueno, sí, lo importante del Kahoot, da igual un móvil, donde sea. Sí, El cualquier IT aparato. creo que es eso, cualquier aparato, eso es. Que podéis compartirlo si estáis con el ordenador, pues podéis coger un momentito el móvil y poner kahoot.it en internet, y lo único que te pide un nick, un nombre, pero que podéis poner el que queráis, no hace falta registrarse, y después va a pedir un ping, que es el que nos tiene que dar él para conectarnos. Los que habéis estado en nuestras charlas alguna vez, y sobre todo, bueno, la que nos dio y eso, bueno, pues hicimos Kahoot y es muy fácil de participar. Entonces, cuando tú quieras, bueno, primero hay que decir a los usuarios, si os parece, si estáis todos ya listos, no pasa nada, porque ahora esperará un ratito hasta que le dé a comenzar. Y bueno, pues os conectáis como ponéis en la pantalla, www.kahoot.it, Kahoot con H, bueno, ahí lo estáis viendo en pantalla, OOT. Y una vez que todo el mundo esté dentro, pues poner, como estamos diciendo, bueno, os pide un nick y después pues el pin que está aquí. Ya vais viendo en la pantalla la gente que se va conectando. Esperaremos, bueno, no sé, un ratito, ¿no, Ismael? Sí, lo que me digáis. Bueno, para que todo el mundo se conecte, para que todo el mundo le dé tiempo a conectarse, no sé, pues bueno, somos ahora mismo, hemos sido 58, hay más de 50 personas, pues no sé, esperamos un ratito. Sí, sí, sin problema. Y lo único que si quieres ahora nos explica en qué va a consistir el Kahoot, por si alguien no lo sabe. Vale, bueno, yo No empiezo con digo la ya las tentación. herramientas, sino el tema. No nos diga las preguntas porque entonces las vamos a saber antes, pero sí un poquito cuántas preguntas son o cómo va el tema. Lo de los colores es importante porque si no la gente no va a saber. ¿La has puesto por colores? ¿La has puesto por...? O sea, ¿cuál va a ser la metodología que has usado en el Kahoot? Perfecto. Mira, en primer lugar, bueno, son 10 preguntas solamente de lo que hemos visto, de lo que habéis estado intentando explicar. No sé si falláis también, puede que sea culpa mía, ¿vale? Lo siento si no habéis entendido algo. Bueno, la idea es que vaya a tener una pantalla. Veréis al inicio una pregunta, que es la que yo formulo, y luego en vuestro teléfono móvil aparecerán, creo que era el rojo, el verde, amarillo, o amarillo, verde y azul, ¿vale? Son los 4 colores, y en la pantalla, que como estáis compartiendo en el ordenador lo estáis viendo, o si habéis abierto otra pantalla aparte, otra ventana, lo podéis visualizar, veréis las opciones en qué color aparecen, y con el móvil o en vuestro ordenador tenéis que pulsar la opción que queréis correcta. Eso, en este caso, a mí el Kahoot no me gusta por una cosilla, y es
porque toma en cuenta la velocidad. Y aquí no es quién es más rápido, porque no me interesa. Me voy a descargar los resultados finales y las 3 personas que hayan tenido, no la rapidez, que no lo voy a mirar, sino todas las preguntas bien, pues bueno, sé que ahora estamos en una situación crítica, pero hay que un poco entusiasmar y alegrar y saldremos, espero que en Granada, de la fase 0. Y la idea es que, bueno, estéis invitados por vuestra cuenta a Granada y yo pago 3 entradas a los 3 ganadores o ganadoras para que visualicen el observatorio de aquí del Parque de las Ciencias, ¿vale? Además ya con acceso a todo el parque. Y bueno... Muchas gracias, Ismael, qué detalle, qué No, es detalle. De que todas formas, si hay más de 3 acertantes, como tú dices, tengo sí tanto tendrás que ver dinero. los tiempos, pero sí. Genial. Y hasta que no me vaya a Australia y no cobre el doctorado, no. Vamos al arte, ¿no? Y un poco, pues bueno, Muy bien. Ahora nos contarás ya después, bueno, lo dejaremos porque genial tu conferencia, nos ha encantado, yo creo que a todos los que han estado con nosotros también y por supuesto te vamos a fichar para que un día vengas también a nuestro programa de radio Un Punto Azul y en vez de contarnos toda esta historia, que bueno, para un programa es muy larga, pero sí para que nos cuentes un poquito, bueno, cómo te va por Australia o cuando descubras vida en algún sitio o algo, nos dé la primicia a Un Punto Azul, ¿vale? encantado, Bueno, pues yo encantado. creo que ya hay tiempo de sobra para contestar. Hay 30, creo que somos 46. Bueno, pues hay personas que a lo mejor no les ha dado tiempo. Esperamos si queréis un minuto. Bueno, a lo mejor estamos ya a menos. 38 ya, ahora ya, ¿vale? Los que estamos. Bueno, pues yo creo que de todas formas quien quiera se puede incorporar a mitad también. Tendrá menos posibilidades de ganar. Si te parece, empezamos. Empezamos, vale, le voy a poner musiquilla para animar después de hora y media dando la tabarra y así despejamos un poco, ¿vale? Que se había caído por ahí Van Clins, bienvenida o bienvenido, no sé muy bien el género. Así que bueno, voy a dar comienzo, ¿ok? Voz y venga. ¡Ay! ¿Se incorpora alguien más? ¿Una persona más? Venga. Nos vamos. Mucha suerte. ¿Qué tipo de vida podría existir en el universo? Primera pregunta. ¿Cómo se puede conocer la cantidad de civilizaciones en el cosmos? A través de la hemolitina, creo que era una proteína, ¿no? No hay ninguna aproximación, la ecuación de Drake o el método de la receta. Tenéis 20 segundos, eso sí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Hay un gran porcentaje. Me alegro mucho. No os preocupéis si no da tiempo, intentar responder, son 20 segundos solamente, ¿vale? Paso a la siguiente pregunta. Vale, da igual quién vaya antes, ya hemos dicho que esto no importa. Que no pasa. Ahora. No importa porque esto cambia en cada pregunta. Cambia en Así que cada pregunta y como no contestando. voy a valorar la rapidez, sino que es quien realmente lo haga bien. Perdona, siguiente pregunta. ¿Qué indicador biológico revela la existencia de compuestos orgánicos en el universo? AXN, ácido xenonucleico, ADN, ácido desoxinucleico, proteína hemolitina o no se ha descubierto ningún indicador. 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Va, hay un porcentaje alto. Ay, con el ADN. ¿Qué ha pasado con el ADN? Vale, siguiente pregunta. A ver. La pillé ahí yo. ¿Cuáles son los 4 componentes necesarios de la receta para crear vida? Primero, disolvente líquido, fuente de energía y atmósfera, elementos de construcción o todas las anteriores. Aquí os cunde, ¿eh? Dos personas, creo que había 31. Una más, venga. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien, esta era fácil, ¿eh? Estoy muy orgulloso. Vamos por la siguiente. A ver. 4. ¿Puede originarse la vida en un disolvente que no sea agua líquida? Imposible. No. Sí, probablemente el amoníaco, metano, etano, o no se puede originar la vida fuera de la Tierra.
Muy bien, muy bien. Estamos atentos, atentas. Siguiente pregunta, mírate. 5. ¿Cuántas nuevas bases nitrogenadas se han creado? Ninguna. 8, 4, 2. Venga, venga, ¿queda alguien más por ahí? Muy bien, 18. O es muy fácil o soy muy bueno y muy buena, ¿eh? A ver, la siguiente. 6. ¿Qué disolvente orgánico se encuentra en Titán? Satélite de Saturno, el agua, metano, amoníaco o etano. Era algo de C con algo, ¿no? Sí, era CH4. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Por qué los procariotas tendrían una mayor probabilidad de existir en el universo? ¿Por su simplicidad estructural? ¿Porque son patógenas? ¿Porque varían su fisionomía en sucesivas generaciones? ¿O porque no soportan cambios drásticos? Recordad que los procariotas son arqueas y bacterias. Ahí. Esto lo repetió mucho, ¿no? Será la idea, que es lo más importante. 8. ¿Por qué algunos eucariotas tendrían dificultades de habitar en el universo? ¿Por su simplicidad estructural? ¿Porque son patógenas? ¿Varían su fisionomía en las sucesivas generaciones? ¿O porque no soportan cambios ambientales drásticos? Si tenía estas dos bien, yo he triunfado. Que era lo que quería, que no he dicho nada, pero lo habéis pensado. Os lo he dicho mucho. Venga. Muchas gracias, estoy muy feliz. Pero no puedo dar más de 3 entradas. Vale, 9ª pregunta. A ver, next. Ok. Penúltima. ¿Qué organismos terrícolas se han localizado en otros planetas y satélites del sistema solar? ¿Bacterias, tardígrados, virófagos o arqueas? Los virófagos, recordad que son los virus que infectan otros virus. Que a lo mejor algo nuevo. Pero lo comenté al principio, no os preocupéis. Muy bien, los tardígrados, los sitios de agua. Muy bien. Por el italiano descubierto en 1777. Última pregunta. Y mucha suerte. ¿Qué aparece en la siguiente imagen? Uy. ¿Un mineral? ¿Un pseudofósil? ¿Todas las opciones son correctas o un fragmento de meteorito metálico? En esta imagen. Bueno, eran todas correctas. Los que tenéis 13 está muy bien porque era todo, pero lo que está suelto es que también es correcto porque es un mineral y un pseudofósil y porque no es un helecho, no es un pteridófito, aunque tenga la apariencia, y esto es un meteorito, un metálico. Así que muchísimas gracias. Ahora necesitaría que hubierais puesto, porque no todos habéis puesto el nombre, y el podium este no es lo... Bueno, vamos a ver la UR. Bueno, enhorabuena a los 3 primeros y a todos los demás y a todas. Va, pues enhorabuena de verdad. Que bueno, pues ahora me descargue. Apúntalo, se tendrán que identificar y, bueno, que se identifiquen contigo. Sí. Si no hace falta, ahora les preguntaremos. Ahora sí, vale. Voy a mirar mientras los resultados, Vale. Dime, Ismael. Nada, que voy a ver si estos los primeros los tienen bien y cuántos tienen las 10 bien y ya está, ya a partir de ahí se puede saber incluso ahora quién ha ganado. Muy bien. ¿Qué? Laura y yo
cuando iré a Granada. ¿Cómo, perdón? Enhorabuena. Que Laura Que soy ella es yo. Laura. Laura, ¿de dónde eres, perdón? De ojos. Es que lo he escuchado entrecortado, perdona. De Burgos. Ah, de Burgos. De- Bueno, pues Sí. Es una de nuestras continuas oyentes y además, bueno, también es joven, como puedes comprobar, y amante de la física. Así que enhorabuena, Laura. Y gracias por estar otro día más con nosotros. Yo creo que llevas desde el principio casi con nosotros y con todas las charlas que organizamos. enhorabuena a Laura, a todo el mundo, y bueno, por la pasión de Laura. Y a ver, bueno, en concreto, mira, efectivamente, ET, Laura y Fer han tenido todas bien. Así que sí que son los 3 ganadores y ganadoras. Como dije, tenía una entrada gratis, comprometido, delante de mucha gente, al Parque de las Ciencias para ver el observatorio, ¿vale? Pero claro, los que estén fuera, eso no va a caducar, porque, o sea, me he comprometido, pero tenéis que venir a Granada por vuestra cuenta en cualquier momento, y sin más, y aprovechar si eres joven o sois jóvenes, o nunca habéis estado, o os gustaría repetir, que Granada tiene más atracciones. Parece que estoy haciendo ya la desescalada para que la gente haga turismo local. Pero no es por curiosidad a la astronomía, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y espera, Laura, entonces no eres de aquí. Y Fer y Araceli, espera, vemos aquí, pero si Laura, vale. Oye, bueno, quedan ET y Fer, que son los que han acertado, y Araceli, bueno, serían 4 los que han acertado 10, ¿no? ¿Quién es ET? Sara Muñoz es ET. Sara Sara Muñoz. Muñoz. Enhorabuena, Sara. ¿Y de dónde Y es Sara Muñoz? alguien más. ¿De dónde es, perdón? Yo vivo en Sevilla, o sea, en Sevilla, en Granada. ¿En Granada? Ah, perfecto, Sara. Pues mira, en la fase 1 o 2. ¿Y Fer? Fer nos queda. No sabemos, bueno, ahora lo buscaremos. No sé si ha dejado algo por el chat. Un segundito. Bueno, Isma, aparte de las entradas, esa también se puede visitar allí muchas más cosas, ¿no? En Granada. Sí, ¿no? La Alhambra, la Sierra, todo, hasta las tapas. Espero que caigan pronto. Escúchame, el Parque de la Ciencia es para estar ahí el día entero, ¿eh? Si alguien va a Granada, que yo lo he visitado en múltiples ocasiones, es para echar el día entero allí, ¿eh? No es para media hora, ¿eh? Oye, una cosa, Ismael. Da tu correo o algo si quieres, para que se pongan en contacto contigo, ¿no? O cómo lo vayas a hacer. Bueno, se pueden poner en contacto a través de nosotros, pero mejor directamente contigo. Mira, contacto @magallanes.es si tenéis problemas, pero él va a dar el suyo o alguno de los suyos para poder es mi correo, ponerse ¿vale? en contacto con él. Y una cosa, en el caso de que Laura, bueno, pues desde Burgos le sea muy difícil venir, como Araceli también ha tenido todas correctas, si a Laura no le importa o lo quiere reservar para el futuro, o que yo lo veo lógico, que es tu premio bien merecido. Así que, como digáis, yo a Laura la tengo pendiente. Sara de Granada, he puesto mi correo para que me escribáis los 3, ¿vale? Y bueno, Ismael, no te preocupes, porque los 4 que han tenido 10 van a poder ir, porque para eso está aquí Magallanes también. No sé, creo que no está el tesorero, pero bueno, si no lo pago yo. Así que... Bueno, hay gente que tiene acceso a la cuenta, por ejemplo. Pues ya está. Pues entonces yo creo que los 4 que han tenido las 10 preguntas acertadas tienen ya la posibilidad de tenerlo, solo que se pongan en contacto contigo y nosotros colaboramos con lo que haga falta, Ismael. Así que... Gracias, la verdad. Nada, hombre.
Bueno, no sé si no estaba atento con el juego tan divertido, se nos está haciendo un poco tarde para las preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues yo creo que podemos abrir los micrófonos. Si no, yo te puedo hacer la primera mientras tanto. Y bueno, para no interrumpirnos por chat, si queréis ponéis algo y os doy números si sois muchas las personas que queréis preguntar. O levantamos la mano, levantamos la mano. O levantáis las manos, eso es, levantáis las manos y es más fácil y abrís vosotros mismos los micros para no tener yo que estar abriendo micros. Y nada, lo primero, darte las gracias, Ismael. Bueno, ha sido genial, un encanto de charla y lo dicho, que contamos contigo para otras actividades y por supuesto que te vaya muy bien en Australia. No sé si a dónde vas de Australia, pero allí está nuestro amigo y conocido, que hace tiempo que estamos detrás de él para traerle un punto azul, Lobos Rayados. Lo que pasa es que los horarios son tan malos que es complicado porque nuestro programa es por la tarde y allí es de madrugada. No sé si lo conoces, a Ángel Rafael. No, Ángel Rafael no lo Ángel conozco. Rafael López Sánchez trabaja López en el... ¿cómo era? En Sydney, ¿no? No, en Sydney. Cerca de Melbourne, me parece que es. El observatorio australiano, ese, bueno, el principal, el que está, ahora mismo no caigo, pero sí es. En el sur de Australia, ¿no? No caigo ahora mismo. Pues, me iba a salir, pero me ha cortado. Yo me voy a Sydney, así que espero, si está por allí, conocerlo. Y mira, madrugar, soy muy trasnochado, así que para el programa de radio no habría problema. No, pero nosotros lo hacemos sobre las 7:30, 8:30 y allí, bueno, depende de los cambios de hora, son las 5 o las 6 de la mañana, o sea que te coge ahí, ¿no? Bueno, él algunas noches a lo mejor a esa hora está hasta despierto, pero sí, que está observando, igual que si es que hay que observar algo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero también nos podría mandar un correspondiente audio, como hacen muchos corresponsales que tenemos, que se graban un audio con una noticia muy chula y nos la mandan y la emitimos. Perfecto, también. Bueno, pasamos a las preguntas. No veo de momento aquí, a lo mejor me he pasado yo un poquito. Él ha puesto por ahí el correo, ismael.aiesc@gmail.com, lo miráis en el chat. Y bueno, me ha encantado y entre otras cosas a mí me gusta muchísimo, bueno, sabéis que me gustan las matemáticas por el motivo, y una fórmula como la de Drake pues es una cosa espectacular. Lo único que yo no sé, bueno, tú eres más biólogo más que del tema matemático. La fórmula de Drake, con ser una fórmula preciosa y con los años que han pasado, 60 años, todavía nadie ha conseguido mejorarla en cuanto a saber si existe un elemento más o qué más cosas podíamos meter ahí, pero yo creo que tiene ahí algunos problemillas que tú algunos los has insinuado, porque has dicho que se puede consultar y alguien ha puesto por el chat la forma interactiva de hacerlo para que pongamos los parámetros de manera aleatoria y nos salga el número que nos tiene que salir, pero el problema es que gran parte de esos factores bueno, pues son probabilidades, con lo cual son estudios o datos que tenemos que contar con un error. Y algunos son errores pues muy grandes o muy pequeños. A medida que avanzamos, cada vez ese error es más pequeño y por lo tanto puede que ajuste más, pero pequeños errores en cada uno de esos parámetros hace que el error final, el número de civilizaciones, pues sea muy grande el error. Con lo cual, bueno, pues no lo veo claro de que pueda ser un dato a eso. No sé si vosotros en el Centro de Astrobiología usáis ya datos o utilizáis algo en el que tenéis una aproximación de SN que podáis decir, bueno, pues esto es lo más fiable que conseguimos. Esa sería mi primera pregunta. Si el N tiene cara, si el N es 1, es 100, es 1.000.000, o sea, ¿de qué magnitud estamos hablando que pudiera ser el N en las condiciones que estamos actualmente, de que muchos de esos parámetros tienen un error? Es que, a ver, de hecho, agradezco la pregunta porque partiendo de que de los 3 componentes que son inicialmente, N, L y P luego se desglosa en 5.
Y de estos 5 es que P en sí ya es una probabilidad. Y ese es un problema. Es que la ecuación es todo un quizá. Entonces, es una estimación, bueno, muy buenamente, intencionadamente hecha, pero bueno, es una aproximación, que por algo había que empezar. Sí que se puede perfilar porque P, de la P que hablaba, de la probabilidad de que una estrella tenga un planeta con vida y tal, la idea es que eso, después de los 5 componentes, se queda en que esa P puede ser entre 0,01 a 1 y siempre sale muy disparatado. Entonces, bueno, yo no he trabajado directamente con la ecuación de Drake. Lo que he hecho es, yo estaba trabajando con evolución molecular y eran experimentos de laboratorio, no era tan estadístico, matemático para hacer una aproximación. No he tenido el gusto, pero sí que me gustaría, valga la redundancia, sacar un provecho a la fórmula, pero creo que hace falta copio de varios investigadores que puedan acentuar lo que es necesario, qué quitar, qué poner, cómo ajustar y cómo disminuir de la manera posible esos números que, bueno, son fantasía, como yo diría, porque ya está, es para tener la ilusión de que hay, pero... Bueno, es un juego matemático divertido, interesante y posiblemente, como pasa con todas las fórmulas matemáticas que al principio pues nos resultan complicadas, pero en el momento en que esos parámetros los vamos conociendo y el error se minimiza, pues sí tenemos un margen de posibilidad. Creo que hay por ahí levantada la mano de Manuel Jiménez del Barco, no sé si hay alguien más, el primero que veo. Bueno, lo primero, felicitarte. Ha sido fantástica la charla. Yo, bueno, aparte de que tú decías a ver si contestábamos primero lo que pensábamos, cómo podía ser la vida, y después de la charla si habíamos cambiado nuestro enfoque. Yo creo que sí, que yo lo he cambiado un poquito, pero por lo menos eso te quiero comentar. Y lo que quería es comentar una cosa que me gustó mucho, y aparte de cambiar el paradigma, a propósito de eso, que me pasó hace un par de semanas. La mayoría de nosotros seremos fan de Carl Sagan, y tú de hecho has hecho una cita al final, una de las clásicas. Estoy viendo la serie Cosmos, que es heredera de la primera de Carl Sagan, y me gustó mucho hace 2 semanas el capítulo nuevo de la serie en el que habla de las relaciones entre los árboles, esto de los micelios que los bosques, las raíces están unidas, y el tema de que una característica de la vida es la relación que tienen con los demás individuos, ¿no? Una característica, ¿no?, que se relaciona tanto con el entorno como con sus propios congéneres. Pues eso, ¿qué te pareció ese descubrimiento más o menos reciente? Que me lo digas, a lo mejor se sabe ya desde hace mucho tiempo. Yo me he enterado hace poco. A mí es que me encanta y yo soy un pesado, porque bueno, está no lo voy a decir bien, pero bueno, sentencismo o algo suena parecido, es una corriente como el biocentrismo, el antropocentrismo, y es que el apoyar en los sentimientos. Y aquella gente, esto es una corriente más de otra índole, pero sí que es verdad que aquellas personas que eran de costumbres veganas o generalmente hacían alusión a este término que desde la astrobiología también se tomaba en cuenta, porque el centricentrismo que no me sale toma en mente las plantas, los animales, humanos todos me refiero, luego los robots y la vida extraterrestre. Entonces, como una amalgama de lo que es vida, de lo que es unión, de esa conexión. Y yo siempre me gusta mucho porque he puesto de ejemplo las plantas sienten, porque las plantas, yo me recuerdo, yo estuve trabajando con Manuel Soler en etología, y recuerdo un experimento que, bueno, nos ilustró, nos comentó, ponía una arañuela en una planta, en la hoja, y se empezaba a comérsela. Y yo, bueno, hasta ahí bien, pero todas las plantas que estaban alrededor, y ya no hablo del sistema radicular, de que se comuniquen vía raíz, sino que todas las plantas contiguas, vía hormonal, unas sustancias volátiles que se dispersan en el medio ambiente, le comunicaban incluso a plantas de 4 metros de distancia: oye, cierra tu hoja, cierra tus flores,
me están devorando, me están predando, ciérrate y protégete. Y eso es del 2000, hace ya tiempo un experimento. Por supuesto, en el caso de los álamos suelen ser clónicos muchísimo. Bueno, los micelios, primero, que es una parte que es un hongo, que es una simbiosis, que hay algo que hay que rescatar de la cultura nuestra, por lo menos, buscáis esas relaciones simbióticas en las que todos nos enriquecemos. Y las plantas, como los álamos, se cogen, bueno, son clónicos todos ellos, son un mismo organismo, aunque los tales, sigue siendo el mismo todos los álamos que ves, porque es lo mismo, están conectados, son todos uno, aunque sean diferentes brazos. Bueno, me refiero a diferentes troncos. Y es una maravilla. Y bueno, ya Carl Sagan lo está diciendo hace ya. Así que todo lo vivo. De hecho, recuerdo hace poco, no sé si fue la semana pasada, en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que tiene siempre una sección más científica, de un experto que comentaba las vibraciones que tenían las plantas y cómo al cortar un tallo o al sentir la vibración de una abeja, corriendo la planta tenía una vibración diferente a cuando no estaba ese estrés ambiental. Es decir, el ser vivo, que es lo que yo quiero rescatar para llevármelo al terreno de los virus, lo vivo tiene una dinámica, puede ser más o menos fuera de lo común, romper unos parámetros, unos cánones, y lo interesante es reevaluar lo que ya dábamos por bueno y poner sobre la mesa diferentes expertos y decidir si se cambia o si se mantiene. Y creo que con las plantas pues, es muy buen ejemplo de que se puede cambiar, ¿no? Se debería ya cambiar. Laura, muy bien, ¿no? pues Hay una mano levantada. Laura tiene levantada la mano, sí. Y hay algunas preguntas también en el chat. Hemos dicho de levantar la mano, no he visto las preguntas del chat, ahora vamos con ellas también. No sé si por el orden o lo que sea. Pero Laura tiene ahora la palabra. Enhorabuena, Laura, y gracias por estar con nosotros. ¿Puedes hacer la pregunta? Bueno, primero, muchas gracias por la charla porque ha estado súper interesante, súper dinámica además, y el juego y todo súper guay. Yo supongo que mi entrada se la puedes dar a otra persona porque estando en Burgos no sé cuándo iré a Granada, que iré, pero igual alguien la puede aprovechar. Hombre, que si vienes, yo aunque me vaya o me quede en Australia, mi familia, amistades siguen aquí en Granada, que es tuya y tuya disfrutarás. Es como un colchón en Mónaco, ¿no? Para toda la vida, pues tú ya lo pillas cuando quieras. Y bueno, pues, mi pregunta me ha hecho mucha gracia, me ha parecido súper curioso lo de las bases nuevas de ADN, las bases nitrogenadas nuevas que se han conseguido. Y quería saber cómo se ha hecho, qué las diferencia o en qué se han fijado para ver que se podían hacer bases nuevas. Pues mira, agradezco la pregunta, Laura, muy sencilla, la verdad. Muy sencilla, me refiero, de caer en la cuenta es difícil, pero el hacerlo es fácil. Bueno, yo no lo he hecho, pero este día es igualmente laboratorio. Es fácil el hecho de, esto es el azúcar que teníamos. Los azúcares, bueno, pueden tener esqueletos de 5 a 6 carbonos. Bueno, pues lo interesante es hacer modificaciones, ya está. Cada radical que esté engalzando con el carbono sin hacer una disrupción estereoquímica de los enlaces, es decir, si el carbono mantiene 4, mantener los 4, pero aderezarlo con diferentes sustancias. ¿Sí, Pedro estaba diciendo también algo? Ah, no. Vale, pues sería aderezarlo con diferentes sustancias. Entonces le añaden cualquier virguería, viene bien para hacerlo. Ya lo hicieron en un comienzo y bueno, decían como, ¡oh, esto es genial! Porque tú imaginaros, si tenemos 8 bases nuevas que van a modificar el código genético que ya tenemos y que al modificarlo van a engendrar nuevas proteínas con nuevas funciones. Es que lo que es que es un panorama fabuloso. Y de hecho la otra investigadora ha ahondado en el tema y ha sacado otras 4 nuevas. Y creo que plausible, pero claro, siempre todo bajo un control ético y ver hasta qué punto y qué nos sugiere. Las indicaciones proveen positividad, porque la idea es generar proteínas que puedan degradar o hacer frente a contaminantes, petróleo, hidrocarburos, pero claro, del hecho lo escrito a la praxis hay un trecho, entonces quizás son intenciones o vender la financiación, no lo sé, pero es muy interesante y bueno, quién sabe. Claro, porque sí que me parecía que tiene que tener muchísimas aplicaciones, o sea, ya no solo hasta que se pueda, o sea, porque supongo que
¿habrá expectativas de poder incorporarlas a organismos vivos de alguna manera? Hacer transgénicos, incluso hacer un elemento que sintetice, pero ya de por sí, sin buscar esas nuevas funciones, buscando ya organismos, hongos, que tienen una barbaridad de degradar enzimas de difícil degradación, colorantes, que los contaminan muchísimo los ríos. Si conseguimos que una proteína que ya conocemos, no una que queramos engendrar que va a tener efectos positivos, sino llegar al hecho de que lo que ya hay, poder ensamblarlo dentro de un organismo que sea vector y que produzca esa, sería maravilloso. No sé Muy si... bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que no sé si voy a seguir por orden, pero bueno, va para Celestino. Celestino, que en realidad es otro de los que ha ganado la entrada, porque es Araceli, ¿no? Creo que está por ahí, tienes micro, si quieres hacer tú la pregunta, y si no, pues la hacemos por aquí directamente. Yo creo que antes, no sé si ha llegado a hablar ella, pero... Tengo micro. Lo que pasa es que estoy, no sé si escucháis el ruido de fondo, me voy a salir. Bueno, era saber un poco sobre, vale, ahora tengo el pájaro, sobre la hemolitina, si tenía algún tipo de función en el meteorito, porque no, si se sabía un poco qué hacía ahí esa proteína, no sé, que me ha extrañado. Bueno, no, te la agradezco, la verdad. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el premio, ¿vale? Araceli, bueno, ¿de dónde eres, perdón? De aquí, de Granada. Ah, mira, vale, paisana. Vale, bueno, la proteína es que se ha descubierto, como decía, creo que es el 22 de febrero, es una notición, la primera proteína extraterrestre. Bueno, la verdad que lo que se utilizó es espectrometría para saber que los picos daban diferentes y que era una proteína que contenía litio y hierro, que era lo esperado, y generalmente está compuesta por aminoácidos y glicina. Entonces, que sí que tiene los átomos de oxígeno, y curiosamente el litio y el hierro están en los extremos, ¿vale? Nunca está en el cuerpo intermedio de la proteína. Entonces, recuerdo haber leído que se revisaron los pares de cómo se unían los aminoácidos, la estructura secundaria y terciaria, pero es que, claro, es lo que se puede saber con la espectrometría, no se sabe nada más ni su función. Un grupo hemo siempre está vinculado con algo con el que tenga una actividad quizá de oxígeno, que también podría ser el magnesio como la clorofila, o una actividad intensa. Y que tenga litio, no sé si es que ya está una presunción mía, ¿vale? Una asunción. Que a lo mejor sea un quimiolitotrofo y de alguna manera esté enriquecido en su metabolismo. No te sé decir, la verdad. Pero sí que es verdad que tiene pinta de ser una proteína compleja y que es lo que más resulta interesante. Que de este polvo en el meteorito se haya podido polimerizar, se haya mantenido y no se haya degradado. Y después de que 30 años casi, de que se descubrió en los 90, se haya podido rescatar, pues es un tesoro. Es un tesoro que se le tiene mucho aprecio. Súper interesante, pues muchas gracias tanto por la charla como por... Araceli, dinos, si es posible, nos has dicho que eres de Granada, pero tu edad, ¿tienes voz de jovencita también, de persona joven o...? Sí, tengo 23. ¿Y qué estudias, perdona? Estudio medicina. Ah, qué bien. Me interesa la astrología. La biología. Sí. Muy bien. Astrofísica. Y la astronomía también, pues perfecto, muy bien. Hay compañeros aquí bueno, normalmente, no sé si ahora mismo están de la agrupación de Granada también, que se suelen conectar. Bueno, pues la siguiente pregunta, bueno, es de que no me ha contestado si está activo o no, pero yo lo veo por aquí, del 732-443, que no sé cómo se llama, no me he acabado de decir el nombre. Si quieres hacer tú la pregunta o la hacemos directamente nosotros. Veo que tienes micro. Bueno, si no contestas, pasamos a Lola, que Lola no sé si hacía una pregunta o confirmaba. Lola, ¿nos escuchas? Pregunta, sí, muchas gracias. Gracias, Ismael. Nada, a ti. Preguntando que, bueno, si tú estabas convencido de que existe vida sí o sí en nuestro universo, porque debido a la probabilidad, la cantidad enorme que prevemos de planetas, ¿o crees que lo que había sucedido en nuestra Tierra era
solo una especie de milagro poco probable? Bueno, Lola, es una pregunta fundamental en este tema, pero mira, me gusta muchísimo por eso, porque es básica y necesaria. Imagínate cuántas galaxias, sí que hay una barbaridad. Nada más que en nuestra Vía Láctea, pues puede haber unas 100.000 millones de estrellas. Pues tú imagínate si el azar y la probabilidad de que unos elementos hayan congeniado de tal forma que, además, avalando la teoría de la panspermia, que hayan venido, se haya construido aquí este proceso de abiogénesis, por supuesto que es una probabilidad ínfima y ha ocurrido, y aquí la vemos y la estamos dialogando. Somos formas que incluso podemos preguntarnos esto, y me resulta muy interesante. Y bueno, viendo los antecedentes, la evidencia de meteoritos, el modo operandi, ya no solo de las matemáticas, sino de lo que es en sí la vida, que es puro azar, pura adaptación al cambio, pues sin duda que tiene que haber y que hay vida y no lo dudo. Si por eso mi pregunta quería ir, ¿y qué tipo de vida hay? Vale, hay vida, pero ¿y qué hay? ¿Qué nos vamos a encontrar? No sé. Muchísimas gracias, Ismael, ha sido súper interesante, de verdad. No, muchísimas gracias, Luna. Bueno, pues seguimos. Hemos comentado antes 732, que no sé si querrás, y si no, pues pasamos a Marco, que es la última pregunta que tenemos. No es nuestro Marco de Magallanes, es Marco Domingas. ¿Vale? Bueno, Marcos nuestro no está por aquí. Así que, Marcos, si quieres realizar la pregunta y si no, indícame por el chat. Los que no podáis, no le funciona, parece ser que a Marcos no le funciona el micro, así que te la hago yo. Ismael, dice que hace cosa de un año hubo un accidente, efectivamente, en una nave en la Luna y se liberaron miles de tardígrados. Pero previamente a este accidente existía ya conocimiento de que eran resistentes a estas condiciones, o todo surgió por este accidente. Vale, Marco, agradezco igualmente tu pregunta y bueno, me gusta porque yo amo los tardígrados y porque generalmente los tardígrados representan la nitrobiosis, ¿vale? O la criptobiosis. Y bueno, concretamente, desde el año, no recuerdo ahora, desde el 77, creo recordar, que se descubrió que tenían una capa que se llama la capa de Thule, ¿vale? Esta capa les mantiene. Otros organismos que son anaerobiontes y siguen la misma estructura, la misma estrategia que los tardígrados, tienen trealosa o ectoína o hidroxiectoína, otra cantidad de solutos. Una barbaridad. De la arquea estamos aprendiendo lo que no está en los escritos. De otros organismos extremófilos, bacterias también sorprendente. Y cuando ya se empezó a conocer esta habilidad tan polifacética que tienen los tardígrados, se presentía de alguna forma que, igual que hasta hace dos años, se ve que hay un 10 elevado a 7 millones de bacterias y virus precipitando en la atmósfera. Las arañas pequeñitas, las Weird que se comunican por corrientes de aire y viajan a un mogollón de metros de altura y pasan hasta continentes. Es decir, se van descubriendo cosas. Y como te decía, se hubo un presentimiento de que con todo, y ya no solo con los tardígrados, es que bacterias y arqueas, Radiococcus radiodurans, que es un extremófilo y es igualmente una bacteria, que tolera no sé cuántas gigaradiaciones de rayos gamma, pues es que no solamente hay tardígrados en el espacio, hay todos los organismos pequeños que tienen esa ventaja y son capaces de resistir las condiciones ambientales, que poco a poco lo iremos conociendo. Sí, que estas bacterias no son como un tardígrado, que dura muchísimo más y aguanta las condiciones del espacio, pero ellas mutan rápido, tienen esos cambios de respuesta y pueden persistir más o menos tiempo, pero han estado y están. Así que no sé si más o menos te he contestado. Muy bien, bueno. El que te estaba comentando, que no me he acordado ahora mismo, que tenemos un médico muy atareado en la agrupación, que está ahora en Gerona y en Francia, y su bichito favorito, el mío es el tartígrado, pero él es el acaba de decir, la bacteria esta Radiodurans, ese es su favorito también. Me acuerdo de él porque ahora estará muy atareado. Sí, estuvo a punto de venir a la charla, pero tenía hoy guardia, así que cuando la subamos
pues ya nos comentará. Nuestro biólogo, bueno, es médico, astrobiólogo médico. Astrobiólogo del programa Punto Azul. Bueno, la última preguntita la vamos a hacer porque no me ha contestado si tiene problemas con el micro, no sé si tiene también con el chat, es 732, es si no hubiera impactado una piedra, bueno, menos mal que no está Joel, hay que decir que los geólogos no llaman piedra a los asteroides, meteoritos, sino rocas, la diferencia entre roca y piedra. Yo creo que Joel en su charla alguna vez lo ha comentado. Pero bueno, si aquellas rocas hace 65 millones de años, ¿consideras que se hubiese desarrollado una vida comparable a nivel tecnológico tal como la conocemos? Es la pregunta del 732, Ismael. Ah, vale, esa es la pregunta, vale, claro. Yo estaba leyendo aquí la de Marcos, que ha continuado, y digo, espérate, si hubiera en el escenario de que hace 65 millones de años... No hubiera caído. No hubiera caído sí. Una roca, un impacto de algo, ¿considera que se hubiese desarrollado una vida comparable? Es decir, ¿es necesario que la vida a la Tierra llegara a través de componentes extraterrestres? Sean componentes en el momento químicos. De cuando hubo la colisión ya había aquí vida, entonces la vida ha podido enriquecerse, que es como hacemos las personas o nos vamos nutriendo de las interacciones. Entonces las interacciones que tenga según Gaia, esta Tierra, organismo vivo, con meteoritos, aunque puedan ser más o menos catastróficos, pero de alguna forma contribuye al acervo y al enriquecimiento del material donde trabajar, donde crear vida. Entonces, bueno, lo de los dinosaurios, todos tienen cuellos de botella o tienen alguna forma que se van eliminando. Yo creo que podrían haber, por supuesto, haber continuado especializándose, especiándose y seguir dominando la Tierra, pero esto mismo nos pasará al humano o al organismo que se desarrolle dentro de 500 millones de años sobre el planeta Tierra, si existe y si queda. Vamos y venimos. y no hay otra cosa. Entonces, el tiempo que hay que estar aquí hay que disfrutar, sonreír y sentirse pequeños, que es lo que somos. Entonces, ¿hubiera desarrollado vida? Yo creo que sí. Igual que ahora los insectos, las bacterias o los tardígrados igualmente tienen la oportunidad en un futuro de relevar a nosotros los mamíferos, que provenimos del Dimetrodon, creo que era. Entonces, todo es un cambio y nos tenemos que adaptar y convivir con ello, que somos efímeros y un cambio. Y estamos aquí para un rato. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Ismael. Ya a la hora que es nos tenemos que despedir, ya cada uno se va yendo a la cena, pero antes de despedirnos, aparte de darte muchas gracias y ya tenemos tu contacto, ver, Lito, la semana que viene las posibles charlas que tenemos. Venga. Y esta vez ya no te puedes escapar, te toca a ti, que ya has descansado 2 semanas, ya tenemos que darle un poco de... Bueno, eso de descansar, pero no te dejamos descansar. Porque he estado de reuniones varias, así que tampoco. Pero bueno, sí.